Buenas tardes con todo, buenas tardes. Nos quedamos donde hoy toca qué tema. A ver, dígame. Hoy toca. Dígame qué tema toca hoy día. ¿Qué tienen convenio o nada? A ver, Stephanie, Cintia, ¿todo bien? Ay, ya, ya. Bien, Benjamín. Ya, ¿en qué nos quedamos en la última clase? ¿En qué nos quedamos ahí? Ah, ya. Entonces nos falta hacer. Hicimos sistema de tributación, nos faltaría el sector público. Correcto, muy bien. Ya estamos bien, entonces. Muy bien, joven, mira bien. Nos preguntamos acá. Nos preguntamos a cámara de cómo está compuesto el sector público. El sector público viene a ser que todas las entidades, instituciones, ¿no? O empresas o personas que realizan alguna actividad a nombre de que del Estado, ¿cierto? Que realizan, an- que realizan, ¿no? Ojo, ojo, que realizan alguna actividad a nombre de que el Estado, ¿cierto? Sector público. Ahora, jóvenes, mire usted. El sector público, ¿cómo está compuesto acá? El poder ejecutivo. ¿El poder ejecutivo qué significa? Poder ejecutivo. ¿Por quién está representado? Por tu amigo presidente de la República Castillo, ¿cierto? Ahí está. Por tu amigo presidente de la República Castillo, ¿cierto? Muy bien. Por el mismo. Ojo, ojo. ¿Me gusta acá? ¿No? Ojo acá. Muy bien. Ahora, legislativo, Congreso. ¿Y el Poder Judicial por qué? Por la Corte Superior de qué? De Justicia, ¿cierto? ¿No? Muy bien. Es lo que pasa acá, ¿no? Ojo, ojo. Es lo que pasa acá. Jóvenes, mire usted, ¿no? Jovencitos, mire usted. El Poder Judicial está representado por qué? Por la Corte Superior de Justicia, ¿no? Ahora también tenemos ahí organismos públicos que son ¿qué? Autónomos, que son 10. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Muy bien. Ojo, el Defensoría del Pueblo, dice el Tribunal Constitucional, Ministerio Público,
la SBS, el USR, la Contraloría de la República, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque actualmente ya no se llama Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Ya no se llama acá Consejo Nacional de la Magistratura. El nombre ya cambió hace mucho tiempo ya. Ahora, ¿cómo se llama ahí? Ahora se llama Junta Nacional de Justicia. Se llama acá Junta Nacional de Justicia, ¿cierto? Ahí está. ¿Correcto? ¿Pregunta hasta ahí? Ahora, jóvenes, con respecto al gobierno central, ¿verdad usted? Con respecto a lo que es el gobierno central, ¿no? ¿Qué significa eso? Gobierno central, jóvenes. Gobierno central, ¿verdad usted? Con respecto a lo que es el gobierno central, ¿no? ¿En qué consiste? Bajo el gobierno central tenemos ahí el consejo, la presidencia del consejo de ministros, ¿no? Y bajo esa presidencia del consejo de ministros tenemos acá los organismos públicos que son que descentralizados, ¿cierto? Mira, organismos públicos que son que descentralizados, es decir, son organismos que dependen de qué? De los ministerios, ¿cierto? Mira, son organismos que van acá a depender de los ministerios. Tengan mucho cuidado. Organismos que dependen de los ministerios, ¿correcto? Así es, organismos que van acá a depender de los ministerios. O sea, hablamos de Senami, los bomberos, el IPD, el de Salud, Corpa, OCIPTEL, ¿no? Todos aquellos organismos que dependen de los ministerios. Mira, organismos que van acá a depender de los ministerios, ¿no? Es lo que pasa acá, ¿no? ¿Correcto? Son organismos, mira, ve, que dependen de los ministerios. Así es. Jóvenes, entonces tengan mucho cuidado. No es lo mismo decir organismos públicos que son autónomos con organismos públicos que son que descentralizados. Los descentralizados dependen de qué? De los ministerios, ¿cierto? Van acá a depender de los ministerios. Eso es lo que pasa acá. ¿No? Muy bien. ¿No? Es lo que pasa acá. ¿Preguntas? ¿No? Ahora, ¿muere usted? Jóvenes, en la función del Estado en la economía, ¿muere usted? Funciones del Estado en la economía. Jóvenes, ¿qué significa cuando hablamos acá de función del Estado en la economía? ¿Qué pasa cuando decimos acá función del Estado en la economía? ¿Cierto? Ojo, ojo. Función del Estado en la economía. Muere usted. ¿Velar por el cumplimiento de qué? ¿Velar por el cumplimiento de qué? ¿Velar acá por el cumplimiento de qué?
de los contratos, ¿cierto? Mira usted, ¿no? Otro, el Estado como árbitro, mira, el Estado como árbitro debe que velar por el cumplimiento de los contratos, ¿no? O sea, jóvenes, ¿qué significa eso? ¿Eso qué significa? Nadie puede violar los contratos, ojo, ¿no? De repente tú alquilas departamentos por un año, tú no puedes decir, oye, ya son 6 meses, ya sal. No, el Estado tiene que, el Estado tiene que garantizar derechos de los contratos. Garantiza derechos de los contratos, ¿no? Muy bien, correcto. Otro, garantizar derecho a propiedad. Nadie puede violar tu propiedad. Garantizar derecho de propiedad, ¿no? Nadie puede acá violar tu propiedad, ¿no? Garantizar derecho de propiedad. No, no te pueden quitar tu propiedad. El Estado tiene que garantizar. Pregunta el último examen de admisión que decía ahí, ¿no? Que el Estado debe garantizar, pues, los derechos de propiedad, ¿no? Muy bien. Otra, hacer que las personas sean responsables de los daños causados. Mira, hacer que las personas sean acá responsables de los daños causados, ¿no? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, usted maneja su automóvil, de repente provoca un accidente de tránsito, ¿cierto? Entonces usted debe hacerse que responsable de los daños que causa, ¿cierto? ¿No? Entonces, mira, ve, son aquí funciones que cumple el Estado como árbitro. La función legislador gobernante, eso es porque el Estado da leyes. La función de transferencia, eso porque el Estado da, por ejemplo, la famosa pensión de 35, ¿no? Beca 18, o sea, el Estado te da a cambio, ¿qué recibe el Estado? Nada, ¿cierto? Esas son las famosas transferencias. La función reguladora, ejercida por la SUNAR, perdón, por OCIPTEL, por ejemplo, organismo supervisor, ¿no? En las telecomunicaciones, por OCITRAN, organismo supervisor de transporte público, ¿no? Y también, por ejemplo, el Estado debe garantizar el suministro de bienes y servicios públicos, o sea, debe garantizar la educación, debe garantizar la salud, ¿cierto? Los suministros y servicios públicos, dice, ¿no? El Estado debe garantizar. Y también desarrollar políticas sociales para las poblaciones de bajos recursos. Profe, o sea que el Estado, ¿qué es lo que hace ahí? Desarrolla políticas sociales, ¿no? Desarrolla ahí políticas sociales, ¿no? Para poblaciones de bajos recursos, ¿no? Por ejemplo, el Caliguarma, beca 18, pensión de 65, cuna más, ¿cierto? Así es, ¿no? Esto es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, jóvenes, mira, ¿eh? Otra función del Estado, ¿cuál es ahí? Garantizar las condiciones básicas para el buen funcionamiento de los mercados. Garantizar las condiciones básicas para el buen funcionamiento de los mercados. Dice acá, garantiza las funciones básicas para el buen funcionamiento de los mercados, ¿no? Va a garantizar las condiciones básicas, ¿no? Para el buen funcionamiento de los mercados.
Por ejemplo, ahí tiene que facilitar la información sobre los bienes y servicios que ofrece el mercado, contribuir a la reducción de costos, ¿no? Impedir prácticas que monopólicas, oligopólicas, ¿no? Que el mercado lo distorsione, ¿no? Que el mercado lo vaya distorsionado, ¿correcto? Y cobrar impuestos con qué? Con equidad. ¿Qué significa equidad? Igualdad. Cobrar impuestos con equidad, o sea, con igualdad, ¿no? Muy bien. Impuesto con equidad, impuesto con igualdad. Eso es lo que acá sucede, ¿no? Son ahí, jóvenes, algunas funciones que cumple quién, que cumple el Estado, ¿no? Funciones que cumple quién, el Estado, ¿no? Mira, son acá funciones que el Estado va a cumplir. Funciones que el Estado cumple acá, ¿no? Muy bien. Ahora, jóvenes, con respecto a lo que es el presupuesto público, con respecto a lo que es el presupuesto público, mire usted, jóvenes, el presupuesto público, jóvenes, es una ley. Mira, el presupuesto público es una ley. Una ley, jóvenes, que estima los ingresos y gastos de Estado que el Estado hace en un año. Es una ley que el Estado hace. Es una ley donde ahí se estima los ingresos y gastos, ¿no? Que el Estado va a hacer en un año. Una ley que pregunta, como ley, ¿no? Como ley, está aprobada por el Congreso, ¿no? Como ley, ¿no? Está aprobada por el Congreso, ¿cierto? Así es una ley, ¿correcto? Es una ley. Pones, y este presupuesto público, mira usted, y este presupuesto público, mira, ojo, y ese presupuesto público está compuesto, mira, ¿cuáles son acá sus principios? El presupuesto público debe estar, ¿qué? En equilibrio, ¿no? El presupuesto público debe estar, ¿qué? En equilibrio, ¿cierto? ¿Qué significa, Juanes, cuando decimos acá equilibrio? Que los ingresos sean iguales a los gastos, ¿no? El presupuesto público debe estar, ¿qué? En equilibrio, ¿correcto? Muy bien. La claridad de fácil comprensión, cualquiera lo puede entender, comprender, debe ser de fácil comprensión, ¿no? Otra, exactitud, o sea, debe haber acá una serie de normas que regulan que los ingresos del Estado, los gastos del Estado y la salud, ¿no? ¿De dónde vamos a tener los ingresos? ¿Cierto? Yo sé que los impuestos, pero debe haber un programa, ¿no? Más exactitud, ¿verdad? ¿No? ¿Qué más tienes acá? Jóvenes, universalidad. ¿Por qué? Porque toda entidad del Estado debe tener presupuesto. Toda entidad debe tener que un presupuesto, ¿no? Toda entidad debe tener acá un presupuesto, ¿no? De hecho,
¿Qué más tenemos acá? Documentación referente a la parte financiera, económica y administrativa del Estado. Exclusividad, jóvenes. El poder, el presupuesto público debe estar ¿qué? El presupuesto público debe estar ¿qué? Debe estar en este caso, mira, ve, el presupuesto público debe estar en este caso ¿qué? ¿No? Aprobado por qué? Por el legislativo, pues jóvenes, por el Congreso. Así, legislativo, por el Congreso ahí, ¿no? Muy bien. Debe estar aprobado por el legislativo. El Congreso, ¿no? ¿Qué más tienes acá? Y debe haber que publicidad. Profesor, ¿qué significa cuando dice publicidad? ¿Qué pasa cuando hay publicidad? Publicidad. ¿Qué significa eso? Claro, el presupuesto público debe ser que, vamos a ver acá, aprobado por qué? Por el Congreso y también la publicidad porque se publica en el diario oficial peruano, ¿no? Se publica en el diario oficial el peruano, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Jóvenes, de esa forma tenemos acá los principios del sistema tributario. Principios. ¿Preguntas? Jóvenes, y nos preguntamos, si el presupuesto público es una ley que ya se dio, que ya se estableció, la pregunta es sencilla, ¿no? Mire usted, la pregunta es sencilla. ¿Cómo se conforma, jóvenes, ese presupuesto público? ¿Cómo se va a conformar ese presupuesto público? ¿Cómo se conforma acá? Tienes acá, ¿verdad? Los ingresos de Estado. Los ingresos básicamente provienen de dónde? De los impuestos, ¿no? Los ingresos provienen acá de los impuestos. Y los ingresos corrientes, mira, ustedes se dividen en dos. ¿Qué significa ingresos corrientes? Son permanentes, ¿no? Son continuos, ¿cierto? Mira, los ingresos corrientes son permanentes, son continuos. Son ingresos que el Estado siempre está haciendo, ¿cierto? Ahí está. Por eso decimos acá, ingresos corrientes son ingresos que son permanentes, son ingresos que son que continuos, son ingresos que el Estado siempre está haciendo, ¿cierto? Ahí está. Por eso decimos que son corrientes, por eso decimos que son continuos. Ahora, esos ingresos corrientes se dividen en dos, en tributos y qué más, no tributos, ¿cierto? Tributos, no tributos, ¿correcto? Ahí está bien. Ahora, ¿cuáles son, jóvenes, los tributos? ¿Por qué se llama tributos? Tributos porque son que impositivos, son los que la ley te está imponiendo. O sea, son que impositivos, son los que la ley te impone, ¿no? Muy bien, te está imponiendo. O sea, son los impuestos, mejor dicho.
son los impuestos, ¿no? Hablamos del IGB, hablamos del impuesto a la renta, hablamos del impuesto selectivo al consumo, el ITF, los aranceles, ¿cierto? ¿No? ¿Son qué? Los tributos. ¿Es decir, los impuestos o no? Los impuestos, ¿cierto? Hablamos del IGB, del ICC, ITF, aranceles, hablamos de los impuestos. Por eso decimos tributos, porque son que los impuestos, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, acá los no tributos. Profe, ¿y cuáles son acá los no tributos? Son los que provienen de la actividad empresarial. Mira, son acá los que provienen de la actividad empresarial. Hablamos de lo que son multas, en lo que son sanciones, en lo que es publicidad. Mira, multas, sanciones, publicidad. Son que no tributos, ¿no? Ahí está. Por eso decimos, mira, tenemos acá tributos, tenemos acá no tributos, ¿correcto? Tributos, no tributos, ¿no? Las transferencias también son que las donaciones, ¿no? Las transferencias son vienen a ser que las donaciones que en este caso el Estado, ¿qué pasa? Está recibiendo, ¿cierto? Son las donaciones que el Estado recibe, ¿ya? No tributos. Entonces tenemos acá tributos y no que tributos, ¿no? Tributos, no tributos, ¿correcto? Son tributos y son acá no tributos, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Tributos, no tributos. Y también tenemos, jóvenes, los ingresos de capital. Los ingresos de capital son los que provienen de la actividad empresarial, ¿no? Ingresos de capital son los que provienen de la actividad empresarial. ¿Entendió? Jóvenes, una vez que tenemos los ingresos de capital, o sea, por ejemplo, la venta de bienes de capital, la venta de terreno, la venta de máquinas, la venta de equipos, las utilidades de empresas públicas también, ¿no? Que son los ingresos de capital, ¿no? Los ingresos de empresas públicas que son los ingresos de capital, ¿no? Jóvenes, o sea que el Estado tiene ingresos que son básicamente que los impuestos, pues, ¿no? Hasta ahí son los ingresos, jóvenes, ¿no? Los ingresos. Por eso que es importante que tú sepas, ¿no? Los tributos, porque el Estado recauda impuestos porque te cobra, pues, recauda el tributo porque te cobra impuestos, ¿no? Así es, ¿correcto? Jóvenes, una vez que el Estado tiene ingresos, una vez que el Estado tiene ingresos, después ¿qué hace? Gastos, ¿no? Una vez que el Estado tiene ingresos, después ¿qué hace? Gastos. Ojo. ¿Y cuáles son los gastos que el Estado hace? Mira usted. ¿Cuáles son los gastos que el Estado hace? Dos gastos. El gasto corriente, continuo y permanente. Claro, esos gastos corrientes están compuestos por qué? Las
Claro, que son continuos, que son permanentes. Son gastos que el Estado siempre, siempre está haciendo, ¿no? Por eso decimos que son permanentes, son continuos, ¿no? Son gastos que el Estado siempre, siempre hace. Por eso son continuos, son permanentes, ¿cierto? Y en el gasto de capital son obras públicas. O sea, por ejemplo, que la venta de las remuneraciones, ¿no? Que es un gasto corriente, que es el sueldo de empleados públicos. La compra de bienes y servicios, también, ¿no? La compra de bienes y servicios, ¿correcto? Jóvenes, o sea que son gastos que son que corrientes, porque es un gasto continuo, un gasto permanente. Esos cuatro son gastos corrientes. Las remuneraciones, la compra de bienes y servicios, ¿no? Las transferencias, ¿cierto? Los intereses por deuda, gastos que son corrientes, gastos que son permanentes, gastos que son ahí que continuos. Claro, esos cuadros, los intereses, ese es por deuda, hijo, ¿no? Intereses es por deuda. O sea, son gastos que el Estado siempre, siempre está haciendo, ¿cierto? Siempre, siempre hace, ¿no? Son gastos que son continuos, son gastos que son permanentes, ¿cierto? Así es. Gastos que son continuos, gastos que son permanentes. Entonces, las remuneraciones, la compra de bienes y servicios, ¿no? Las transferencias, ¿correcto? Sí, claro. Todos son gastos corrientes, continuos y permanentes, ¿no? Y nos falta acá los gastos de qué? De capital, jóvenes. Y los gastos de capital son gastos en infraestructura. Los gastos de capital son gastos en infraestructura, son en obras públicas. Por ejemplo, puentes, carreteras, aeropuertos, puertos, ¿no? Y también son que en proyectos de inversión, ¿no? Como el gas de Camisea, proyecto Olmos en Lambayeque, Chaymoche que nunca se hace. Son gastos de, que, de capital, ¿no? Así es. Una joven, una vez que todos tienen ingresos, después ¿qué hace? Hace gastos, ¿no? Una vez que el Estado tiene ingresos, después ¿qué hace? Gastos, ¿correcto? Así es. Una vez que el Estado tiene ingresos, hace gastos, ¿no? Y si no alcanza eso, ¿qué hace el Estado acá? ¿Qué pide? Un préstamo. O sea que, todos jóvenes, ingresos y gastos. Ahora, jóvenes, si el Estado no le alcanza, o sea, si tiene más gastos que ingresos, ¿qué hace que el Estado? ¿Qué pide? Un préstamo. Se está endeudando, ¿cierto? Internamente, externamente, o privatiza, ¿no?
Claro, se endeuda internamente, se endeuda externamente o privatiza. ¿Qué significa cuando privatiza? Significa la venta de empresas públicas. El Estado va a privatizar, es decir, vende empresas públicas. Por eso decimos que privatiza. Jóvenes, el Estado como tu casa. En tu casa, tu papá tiene ingresos. Tu mamá, ¿qué hace? Gastos, ¿cierto? Muy bien. Y si tu papá gasta mucho, si tu mamá gasta mucho, que tu papá se enoja, ¿no? Aparte que se enoja, tu papá se endeuda, pues, ¿no? Pide préstamos. Se endeuda internamente, se endeuda externamente, o simplemente, ¿qué hace? Privatiza, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Jóvenes, al final del año va a haber un resultado de ejecución presupuestal. Al final del año va a haber acá un resultado de ejecución presupuestal. Vamos a ver si ha habido más ingresos, superávit. Estamos económicamente bien. Si ha habido más gastos, déficit. Estamos mal. Si ambos son iguales, X, libro que fiscal, ¿cierto? Muy bien. Preguntas. Entonces ya sabe usted. Si hay más ingresos, superávit fiscal. Si hay más gastos, déficit fiscal. Y si ambos son iguales, libro fiscal, ¿cierto? Más ingresos, superávit, más gastos, déficit. Y si ambos son iguales, X, libro que fiscal. ¿Y por qué fiscal, jóvenes? Porque hablamos de qué? Ingresos y gastos de qué? Estado. ¿Por qué fiscal? Porque hablamos acá de ingresos y gastos de Estado, ¿cierto? Ya está, mira, profe, o sea que si hay más ingresos, superávit. Si hay más gastos, déficit. Y si ambos son iguales, equilibrio. Siempre fiscal, fiscal, fiscal. ¿No? Jóvenes, mire usted. Eso pasa al final del año. Te decía ahí, eso pasa al final del año, ¿no? Ya, si hay más ingresos, superávit, si hay más gastos, déficit, y si ambos son iguales, equilibrio. Siempre fiscal, fiscal, fiscal. ¿Y por qué fiscal? Porque hablamos de ingresos y gastos de qué? De Estado, ¿cierto? Muy bien. Hablamos acá de ingresos y gastos de Estado.
Ya está. Entonces tienes ahí, jóvenes, superávit, déficit y equilibrio. Siempre fiscal. Fiscal, fiscal, fiscal. Ahora, si el Perú acabara en un déficit, nos preguntamos ahí cómo cubrimos ese déficit. Si el Perú acabara en un déficit, ¿cómo cubrimos ese déficit ahí? ¿Cómo lo vamos a cubrir? Con la emisión inorgánica. Muy bien. Con endeudándose, préstamos, ¿no? A través de emisión de bonos, subiendo los impuestos, ¿cierto? De esa forma, ¿no? Cubrimos acá ese déficit, ¿no? Ahí está. De esa forma, jóvenes, cubrimos acá el déficit fiscal, ¿no? De esa forma cubrimos acá el déficit fiscal, 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 fiscal. Subiendo los impuestos también, ¿no? Entonces, son mecanismos, mira, son mecanismos para cubrir el déficit fiscal. Emisión de moneda, aumentando los préstamos a través de emisión de bonos, ¿cierto? Es alguna forma de que de cubrir el déficit fiscal, 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 fiscal. ¿No? Profe, ¿por qué fiscal? Porque hablamos de ingresos y gastos de qué? De Estado, ¿cierto? Por eso se llama fiscal, porque vamos a hablar acá de ingresos y gastos de Estado, ¿cierto? Por eso se llama fiscal, ¿no? ¿Correcto? Fiscal. Ahora, jóvenes, ¿qué pasa, por ejemplo, con el resultado primario? ¿A qué jovencito igual el resultado primario? Bueno, usted. El resultado primario es igual a los ingresos corrientes más ingresos de capital menos gastos corrientes más gasto de capital. Ese es un resultado que primario, ¿no? Se llama resultado que primario, ¿no? ¿Y a qué es igual, jóvenes, el resultado económico? Mire usted, el resultado económico, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual acá? El resultado económico. Es igual al resultado primario menos el pago de qué? Intereses. Es igual al resultado primario menos el pago de qué? De intereses, ¿cierto? Bueno, usted, menos el pago acá de intereses. Después de pagar la deuda, pues me queda lo que está líquido, ¿no? Lo neto, pues, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Por eso es ahí.
Entonces, jóvenes, cuando me dicen también ingresos menos gastos totales, ese es el resultado que económico. Ingreso menos gasto total, ese es el resultado que económico. Después de pagar que mis impuestos, pues, ¿no? Ese es el resultado económico después de pagar que mis impuestos, obviamente, ¿no? Mis impuestos, ¿no? Por eso dice que es acá total, total, ¿cierto? Ahí está. Ingreso menos gasto total, dice, ¿no? Así es. Preguntas. Para jóvenes, con el presupuesto público, mira, ve, es una ley que ya se dio, que ya sucedió, que ya se estableció. Como es una ley que ya se dio, que ya se estableció, nos preguntamos, ¿qué medidas son las que afectan al presupuesto público? Mira usted, ¿qué medidas que tomes van a afectar el presupuesto público? ¿Cuáles son esas medidas que afectan al presupuesto público? Ojo, medidas que afectan el presupuesto público. Por ejemplo, acá uno, la emisión de moneda, ¿no? Bueno, usted, la emisión de moneda es una medida que afecta que el presupuesto público. La emisión de moneda es una medida pues que afecta el presupuesto público, ¿no? La emisión de moneda es una medida que no afecta. Los préstamos también es una medida que no afecta. ¿Tú has visto en el presupuesto público por algún lado que diga emisión de moneda? Si un país está mal económicamente y el BCR emite moneda, es una medida que pasó, que no afecta, ¿cierto? La emisión de moneda no afecta el presupuesto público. No lo va a afectar el presupuesto público, ¿no? Entonces yo tengo acá, a ver, medidas que afectan y medidas que no afectan. ¿Qué? El presupuesto público, ¿no? Muy bien. Las que afectan y las que no afectan, ¿no? Medidas que afectan y medidas que no afectan. ¿Qué, profesor? El presupuesto público. Lo afectan y las no afectan, ¿no? Ahora, jóvenes, ¿qué medidas afectan al presupuesto público? ¿Cuáles son acá las medidas que afectan? Mira, ¿qué medidas afectan al presupuesto público? Las que afectan. Mira, las que afectan. ¿Cuáles son?
Si cambian los ingresos corrientes, lo afectan. ¿Los ingresos corrientes cuáles son? Son, pues, mira, jovencitos, los que son los impuestos, pues, ¿no? No, ya está. Los impuestos. Si cambian los ingresos corrientes, afecta el presupuesto público, ¿no? Lo van acá a afectar el presupuesto público, ¿no? En esto acá, ¿no? O también cuando hay un cambio donde en los gastos de qué, de capital, ¿cierto? Gasto de qué, de capital, ¿no? Muy bien. Pones, o sea que si el Estado cambia o modifica los impuestos, cambia o modifica el gasto público, cambia o modifica, ¿no? El capital lo modifica, lo afecta el presupuesto público, lo está afectando, ¿cierto? Lo va a afectar. Son medidas que afectan que el presupuesto público, ¿no? El presupuesto público. Ahora, jóvenes, todavía tiene usted bien las medidas que afectan el presupuesto público y las medidas que no afectan al presupuesto público. Las que afectan y las que no afectan, ¿no? Van a afectar y van no a afectar ¿qué? El presupuesto general de la República, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? Ya, sigamos. Entonces ya sabe usted las que afectan y las que no afectan. ¿Qué, profesor? El presupuesto público. Recuerda que el presupuesto público es una ley y como ley, ¿dónde se publica? En el diario oficial que en el peruano, ¿no? Como ley, ¿dónde se publica? Como ley, ¿dónde se está publicando? En el diario oficial en el peruano, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Diario oficial que el peruano.
¿Preguntas? Ahora, jóvenes, mira, la deuda pública, ¿por qué, por qué decimos deuda pública? ¿No? ¿Por qué decimos deuda pública? ¿Por qué te decimos que es deuda pública? Profe, deuda pública, deuda de qué? El Estado, ¿cierto? Deuda pública, deuda de qué? El Estado, ¿no? Deuda pública, deuda aquí del Estado, ¿no? Y esa deuda pública puede ser que, y esa deuda pública puede ser que, deuda administrativa. Profesor, ¿qué significa cuando hablamos acá de deuda administrativa? ¿No? ¿Qué significa cuando decimos deuda administrativa? Es una deuda que, jóvenes, ¿qué significa deuda administrativa? Es una deuda de carácter interno. ¿Para qué provee? Para la compra de qué? De bienes y servicios, ¿cierto? Deuda de carácter interno para la compra de bienes que más y servicios, ¿no? Para la compra de bienes y servicios, ¿correcto? Para la compra acá de bienes y servicios. En cambio, jóvenes, en cambio acá, la deuda financiera es una deuda de qué? Para fines específicos. La deuda financiera es para fines que específicos, ¿no? Es decir, para obras que públicas, ¿no? Es decir, para obras públicas. Para fines específicos, es decir, obras públicas, ¿no? O proyectos de qué? De inversión también, ¿no? ¿Correcto? O proyectos de acá de inversión. Eso es. Son dos deudas que siempre comúnmente vienen. La deuda administrativa y la deuda que financiera. La deuda administrativa y la deuda que financiera. Dos deudas que siempre comúnmente vienen. ¿Y qué términos, jóvenes? ¿Qué términos se están empleando en la deuda? ¿Qué términos se usan en la deuda pública? ¿Qué significa, mira bien? ¿Qué es un periodo de qué? De gracia.
Número usted, ¿qué es periodo de gracia, joven? El periodo de gracia, jóvenes, viene a ser que es el tiempo donde solamente se pagan intereses o no se paga nada. Es por un tiempo, ¿no? Es por un tiempo, ¿cierto? Ahí está bien. Es un tiempo donde solamente se pagan intereses, te decía, o no se paga qué, nada, ¿cierto? Pero esto es por un tiempo. Es el tiempo donde solamente se van a pagar intereses o no se paga qué, nada. Esto se da por un tiempo, ¿no? Aquí llamado jóvenes servicio de deuda. ¿Qué es el servicio de deuda? El servicio de deuda viene a ser que el pago de la amortización más los intereses. Servicio de deuda viene a ser que el pago de la amortización más el pago de intereses. Es lo que comúnmente, jovencito, se llama como una cuota de un préstamo, ¿no? Es la cuota de un préstamo, ¿no? Es el pago de la amortización más los intereses, ¿no? Es la cuota de un préstamo, ¿cierto? Es la cuota acá de un préstamo. Muy usted. Aquí vemos, jóvenes, consolidación. Significa esto transformar una deuda de corto a largo plazo. Consolidación. Vamos a transformar una deuda de corto a largo plazo. Se llama acá consolidación. Vamos acá a transformar una deuda de corto a largo plazo. Se llama consolidación. Jóvenes, conversión. Cambiar un instrumento de deuda por otro. Consolidación es cambiar un instrumento de deuda por otro. Lo que comúnmente hacemos es que cambiar deuda por qué, ¿no? Ahí está bien. Cambiar deuda por qué, por inversiones, ¿cierto? Ahí está bien. Cambiar deuda por qué, por inversiones. Es lo que pasa acá. Vamos a cambiar deuda por inversiones, ¿no? O cambiar por bonos también, ¿no? Bonos, ¿cierto? Los famosos bonos, ¿no? Muy bien. Famosos bonos. Es lo que se llama, jóvenes, conversión de deuda, ¿no? Los préstamos de emergencia son ante un desastre. Ante un desastre, un terremoto, se dan que, ahí se dan lo que es los préstamos de emergencia, urgencia, ¿no? Los préstamos de emergencia o urgencia, ¿no? Ante un terremoto, ¿no? Ahí se dan. Ante un desastre, ¿no? Ahí se dan. ¿Correcto? Muy bien.
Me gusta acá, jóvenes. Préstamos stand-by. ¿Qué significa, jóvenes, préstamos stand-by o contingentes? ¿Qué significa acá préstamos stand-by o contingentes? Escucha, ¿qué significa acá préstamos stand-by? O también llamado como contingentes, ¿cierto? Préstamos stand-by o contingentes. ¿No? ¿Qué significa eso, Gracia? Son dados por el FMI a los países que tienen alguna dificultad en su balance de pagos, ¿no? Son préstamos dados por el FMI, ¿no? Ante una dificultad, ¿dónde, profe? En su balance de qué? De pagos, ¿no? Préstamos dados por el FMI ante una dificultad, ¿dónde? En su balanza de pagos, ¿cierto? Esos son los préstamos stand-by o simplemente llamado acá contingentes, ¿no? O simplemente acá llamado contingente. Preguntas. Otros jóvenes, el refinanciamiento. ¿Qué significa cuando decimos refinanciamiento? Significa solicitar un nuevo préstamo o aplazamos el tiempo de qué? De pagos. Refinanciamiento significa acá solicitamos un nuevo préstamo o aplazamos el tiempo de qué? De pago. Estamos que refinanciando. Vamos acá a refinanciar, ¿no? Eso significa acá. Estamos refinanciando, ¿no? Muy bien. Otro. Condonación. Te han condonado. Te han perdonado tu deuda, ¿no? Existe acá una condonación. Te perdonan. Te condonan, ¿qué pasó? Te perdonan que tu deuda, ¿cierto? Hay una condonación. Te han perdonado, te han condonado esa deuda. Otra. Con respecto a la tasa de interés, jovencitos, con respecto a la tasa de interés,
no es que se beneficie, sino que a veces el Estado necesita. Por eso es un refinanciamiento, ¿no? Es como, por ejemplo, en tu caso, tu mamá quería préstamo para poner algún negocio, ¿no? Entonces, si yo saco un préstamo para hacerlo producir, no para gastarlo y ahí quede, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es el pequeño detalle. Ese es el pequeño detalle. O sea, no necesariamente es para que, ¿en qué se beneficia? No. Lo que pasa es que el Estado saca préstamos para que, claro, para que se beneficie. Porque está necesitado de billetes. Es un refinanciamiento. ¿Te condonan por qué? Te condonan. ¿Qué significa condonación? Cuando el acreedor renuncia al cobro de deuda. Bien difícil, ¿no? Renuncia al cobro de qué? De deuda. Esa es una condonación, ¿cierto? Te han condonado, te han perdonado. ¿Qué? Tu deuda, ¿no? Pues es una condonación. Te condonan, te perdonan. ¿Qué? Tu deuda. Otro. Jóvenes, con respecto a lo que es la tasa de interés, con respecto a lo que es la tasa de interés, ¿verdad? Si la, si le prestan manejo en la banca internacional, se pacta a una tasa de mercado. Y si es con los organismos, es pactada a tasa menor al mercado, ¿no? Tasa menor al mercado, ¿cierto? Tasa acá, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a usted, mira, si la banca, si lo préstamos es con la banca internacional, tasa de mercado. Y si es con los organismos, es tasa menor al mercado. Pregunta fácil, ¿con quién conviene endeudarse? ¿Con quién conviene endeudarse? ¿No? Pregunta acá, ¿con quién conviene endeudarse? ¿No? ¿Con la banca comercial o con los organismos? ¿Con quién conviene endeudarse? ¿Con la banca comercial o con los organismos? Pregunta. ¿Con quién? Con los organismos, pues, ¿cierto? Porque los organismos cobran que una tasa menor que al mercado, pues, ¿no? Con los organismos, porque cobran que una tasa menor al mercado, ¿correcto? Muy bien, muy bien.
Y si la préstamos es jóvenes con organismo, tasa menor al mercado. Entonces, conviene darse con los organismos, pues, ¿no? Porque ellos cobran tasa menor al mercado, ¿correcto? Ahí está. Tasa menor al mercado. Jóvenes, ¿y las condiciones de deuda cuáles son? Tenemos acá las condiciones de deuda. Una deuda puede ser comercial o concesional. Si es de comercial, es que, si es de comercial, tiene que ser que comercial a tasa de mercado. Concesional, tasa menor al mercado, ¿cierto? Por usted, comercial, corto plazo, tasa de mercado. Concesional, largo plazo, a tasa menor al mercado, ¿no? Tienes acá comercial y concesional. Ya está. La política fiscal, jóvenes, la política fiscal tiene como instrumentos a quién? Al gasto público y los impuestos. La política fiscal tiene ahí, ¿no? Al gasto público e impuestos, ¿no? Solamente cuando se mueve el gasto público, el gasto de Estado y los impuestos, corresponde a la política que fiscal, sí, fiscal. ¿Y por qué fiscal? Porque la fiscal toma en cuenta que ingresos y gasto de Estado. Por eso es fiscal, ¿cierto? Por eso es fiscal, ¿no? Tome en cuenta acá los ingresos y gastos de Estado, ¿no? Por eso es una política fiscal. La fiscal, ¿quién la maneja? La maneja el MEF, ¿no? Y la fiscal, ¿quién la maneja el MEF. ¿Y qué significa MEF? Significa Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cierto? Y la política fiscal tiene que ver con qué? Con el gasto público y los impuestos, ¿no? Gasto público y los impuestos, ¿no? La política fiscal tiene que ver con gasto público e impuestos. Solamente los dos nomás, ¿no? Gasto público e impuestos. Y la política fiscal puede ser de dos formas. La expansiva, la expansiva, la expansiva, o también llamado la expansiva, o también llamado como heterodoxa, ¿no? La expansiva, o también llamado, ojo, heterodoxa. Aquel objetivo, jóvenes, ¿cuál es? Aumentar el gasto público y bajar ¿qué? Los impuestos, ¿cierto?
Fiscal expansiva, aumenta el gasto público y baja ¿qué? Los impuestos. ¿Qué dijo John Keynes el año 36? Cuando un país está mal económicamente, el Estado pues debe intervenir. ¿Y cómo lo hace? Va aquí a aumentar el gasto público y va a disminuir ¿qué? Los impuestos, ¿no? Aumenta el gasto público y baja ¿qué? Los impuestos. Eso se llama, jóvenes, expansiva. La expansiva, ¿cierto? Expansiva, ¿cierto? La expansiva lo creó, te decía, Keynes, ¿no? Keynes quien dijo, pues, cuando un país está mal, el Estado debe intervenir, ¿no? Ahí está, debe intervenir, aumentando el gasto público y bajando que los impuestos, ¿no? Y la restrictiva, jóvenes, la restrictiva es cuando, bueno, ven, la restrictiva es cuando lo opuesto, disminución del gasto público y aumento de impuestos. Disminución del gasto público, disminución del gasto público y aumento de qué? De impuestos, ¿no? Ahí está. Lo opuesto a la expansiva viene a ser que la restrictiva, pues, ¿no? Lo opuesto a la expansiva viene a ser que la restrictiva, ¿no? Lo opuesto a la expansiva es ahí la restrictiva, restrictiva, ¿correcto? Está bien, muy bien. ¿Preguntas? Profesor, ¿con qué otro nombre se conocía la política fiscal expansiva? Ah, ya, a la expansiva, Sí, expansiva, profesor. también se le llama heterodoxa, ¿ya? A la política fiscal expansiva también se llama acá heterodoxa, ¿no? Ahí está. Gracias, profesor. Y a la restrictiva se llama también que ortodoxa, ¿no? Ahí está, ¿no? Es lo que pasa acá.
La restrictiva se llama ortodoxa, ortodoxa, ortodoxa. A la restrictiva se va a llamar como ortodoxa. ¿Ya? Así es. Bien, jóvenes, ¿tiene compendio usted? ¿Tiene compendio? Aún no, profesor, no nos han entregado. No les han dado. Bien. Bueno, ya estamos en el sector público, nos faltarían 4 semanas más para terminar lo que es el... Me imagino yo que estos días también le van a dar su compendio ya, ¿cierto? Entonces no, para que puedan trabajar tranquilos, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Entonces ahí nos vamos a quedar hasta la próxima semana, si Dios quiere y todo sale bien. Nos estamos viendo con el sector público, perdón, con el sector externo, sector externo, ¿ya? Ya está. Bien, jóvenes, cuídense, que tengan una feliz noche y un gran fin de semana, ¿ya? Cuídense, cuídense. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Hasta luego.